Buenas, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video de Escuela de Ingeniería. En esta ocasión estaremos realizando ejercicios del libro de termodinámica de Yunus Engel y Michael Boyd sobre sustancias puras. El ejercicio número 3.1 dice de la siguiente manera: un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados centígrados. Determine la presión del recipiente y el volumen del mismo. Siempre lo primero que se debe hacer es anotar los ejercicios. En este tipo de ejercicios es importante tener siempre presente la teoría, aunque aquí ya te lo están diciendo cuál es el estado del sistema y el líquido saturado. En ocasiones no te lo dicen tan sencillo, pero te lo hacen saber con pequeños datos del mismo problema. Como les dije, hay que anotar los datos y les dicen que la masa es de 50 kilogramos, el estado del sistema es líquido saturado, la temperatura a la cual se encuentra el sistema es de 90 grados centígrados, la presión se debe calcular, al igual que el volumen. Luego de anotar todos los datos, es recomendable ir realizando el diagrama de fase de ese sistema. El diagrama de fase no es más que un diagrama en el plano cartesiano XY, donde las X se verán representadas por cualquiera de las propiedades específicas que existen o que se conocen para este tipo de ejercicios, que son volumen específico, entalpía, entropía o energía interna. En este caso, como me están pidiendo calcular el volumen, podemos utilizar el volumen específico para hacer este ejercicio lo más rápido posible y lo más fácil posible. Y colocamos en el eje X el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. En el eje de las Y, como ya se mencionó en un video pasado, en el eje de las Y se debe colocar la propiedad conocida, una de las dos propiedades, presión o temperatura. En este caso conocemos temperatura y me está pidiendo calcularla. En este caso, por ser así, en el eje de las Y colocaremos la temperatura en grados centígrados. Procedemos a realizar el dibujo de la envolvente, ¿ok? Y trazamos en línea horizontal el valor de la temperatura. Por ser ya la temperatura el eje Y, que es el que se está representando, entonces se dibuja de forma horizontal la temperatura conocida. En algunos casos se puede decir temperatura conocida o temperatura de estado, que es el estado en el que estamos trabajando. Generalmente a mí me gusta trabajar como temperatura de estado, pero el que la conozca como temperatura conocida o presión conocida es válido también. Luego de hacer esto, no tenemos nada que hacer en el diagrama de fase, así que debemos buscar la tabla entrada por temperatura o la tabla de temperatura conocida o de temperatura de estado, y esa es la tabla A.4, y vamos a buscar justamente donde la temperatura reside en 90 grados centígrados. Entonces, teniendo ya la imagen de la tabla de temperatura conocida o entrada por temperatura, vemos que la entrada es la primera columna, identificamos los 90 grados centígrados, ¿ok? Y trazamos todo en horizontal, ya que todos los valores que aparecen en horizontal son los valores de esa sustancia o de ese sistema cuando la temperatura vale 90 grados centígrados.
O sea que todos esos valores representan ese sistema, son valores de saturación. ¿Ok? Para cada una de las propiedades conocemos presión, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Trazamos una columna en la presión de saturación y justamente donde convergen la columna de presión y la fila de temperatura a 90 grados centígrados, ese valor que está ahí va a ser extraído. ¿Ok? Lo extraemos de la tabla y lo representamos gráficamente. Luego de anotarlo, hacemos una representación gráfica de la temperatura y anotamos su valor. Luego de realizar este procedimiento, ¿ok?, recordamos lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice que el líquido saturado es este punto que tenemos aquí titilando en la gráfica. Ya que sabemos que ese es el punto del líquido saturado, podemos representar ese punto en la gráfica que estamos haciendo del ejercicio, que sería este punto que está aquí. Como ya yo veo que mi sistema está en un estado de líquido saturado y justamente por ese punto pasa la temperatura y pasa la presión, entonces la presión de saturación también es la presión que yo estoy tratando de calcular. Entonces ya hemos calculado la presión que estábamos buscando, ya que la presión de saturación es igual a mi presión de estado. Regresando a las tablas, identificamos dónde está la propiedad que necesitamos buscar o conseguir, que es el volumen específico. Como la teoría, tanto como el ejercicio me está diciendo que mi sistema está en líquido saturado, voy a buscar mi columna de líquido saturado. Trazo también una vertical completa y donde mi columna vertical converja con mi fila horizontal a 90 grados centígrados, extraigo el valor donde se cruza, el valor del volumen específico, y procedo a graficarlo, ¿ok?, en mi diagrama de fase. Y coloco que mi volumen, mi B sub F, mi volumen específico para los líquidos, porque está en líquido saturado, es igual a 0,001036 metros cúbicos sobre kilogramos. Siendo así, lo anoto por acá, ¿ok? Y procedo a calcular el volumen, ya que tengo una expresión que me dice que el volumen es igual a masa por volumen específico. Teniendo esta expresión aquí, podemos realizar la sustitución de los valores dentro de esa expresión, y entonces volumen va a ser igual a 50 kilogramos por el volumen específico, que es 0,001036 metros cúbicos sobre kilogramos, donde los kilogramos que multiplican los cancelamos con los kilogramos que dividen. Realizando esta operación en la calculadora, podemos obtener el valor de 0,0518 metros cúbicos para los volúmenes. Siendo así, este ha sido todo el problema. Este es un ejercicio muy sencillo, muy práctico. Recuerden visitar los videos anteriores en el manejo de tablas y identificación de estados dentro del diagrama para poder entender los ejercicios. No teniendo más nada que decir, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y compartan para que estos videos puedan llegar a otras personas que les pueda servir de ayuda o de apoyo en su preparación académica. Hasta luego, muchas gracias.